Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, la cual puedo disponer para compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, hoy quiero abordar el tema el señorío de Cristo. Iremos con la ayuda de Dios explicando algunas cosas que considero muy importantes con respecto a esa posición, pues no solo honrosa, distinguida, preeminente, y que Dios en su amor manifiesta así con respecto a su Hijo Jesucristo, colocándole como el Señor de señores sobre el mundo y sobre nuestras vidas. Hay dos citas bíblicas de inicio. Una se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, y la otra, que es breve, por cierto, el reconocimiento de Tomás cuando a los 8 días después de haber resucitado entre los muertos, nuestro Señor se presentó a sus discípulos. Y bueno, en la primera presentación no había estado Tomás, pero en la segunda él hace una declaración. Tomás hace una declaración muy significativa con respecto a Jesús. Hechos 2:36 dice, leyendo así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablando en su momento el apóstol Pedro en su sermón el día de Pentecostés, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que leemos aquí en Hechos 2:36. Y Juan, Evangelio de Juan, registra allí en el capítulo 20, versículo 28, una expresión, decía, significativa de Tomás, uno de los discípulos de Jesús, cuando después de verle, ¿verdad?, resucitado, dice Tomás esto: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí está hay una doble declaración ahí con respecto al reconocimiento de Tomás para el señorío de Cristo, y también reconociendo su divinidad o su deidad. Bien, el término Señor ha venido empleándose desde hace mucho tiempo, por cierto, y en el idioma griego, que es el idioma en el cual se tradujo el Nuevo Testamento de manera especial, más tarde en su momento, se escribió, tengo la otra idea, se escribió en el griego el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento se tradujo, ahora sí, se tradujo del hebreo al griego, y en el griego encontramos que la palabra Señor había un término muy usual que es Kyrios. Esa es la palabra, ¿verdad?, para identificar en el griego el significado de Señor. Dice, y la forma, era la forma educada de dirigirse a un superior, reconociendo su posición, ¿verdad?, o su autoridad, y al cual se debía pues sujeción, también para hacer reconocimiento en cuanto a los amos de una casa, el jefe o la cabeza de una familia. Y esto es de llamar la atención para nosotros. Pero también se reconoce con el término Señor la autoridad de un jefe de Estado, sí, de una autoridad que ocupa, por cierto, una posición reconocida en la nación. Pero a estas personas se les reconoce obediencia, o se les debe tributar obediencia, sujeción. En algunos casos esa sujeción es relativa, de acuerdo a las disposiciones o determinaciones y aún decisiones que ellos toman con respecto a los que están bajo su
autoridad, sí. Pero también tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. Reconocimiento, ¿verdad?, de obediencia a nuestro Dios, llamándole Señor. ¿Cómo se usaba el término en el primer siglo? Desde hace mucho tiempo, y nos ubicamos dentro de los escritos del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, que dentro del primer siglo había muchos señores. Así lo dice el apóstol. Estoy en primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, porque aquí dice esta escritura, primera carta a los Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice el apóstol, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y notemos enseguida que dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, porque Él es co-creador con el Padre, y desde luego está Pablo haciéndole a Él este reconocimiento, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, había un reconocimiento, bueno, hasta el día de hoy, se podría decir, en algunos casos de deidades paganas, suele llamársele personas que les reconocen y les llaman señores. Y aún habría por ahí el reconocimiento de señoras. Pero aquí encontramos que en el caso de Dios, Señor indica el ejercicio de su poder sobre todo el mundo. Aquí es necesario ir aclarando algunas cosas. Por supuesto, no todo el mundo está reconociendo el señorío de Dios, el señorío de Cristo al momento o hasta este momento, pero lo va a hacer. Cristo va a ejercer ese dominio, ese señorío próximamente. Sobre todo hay un programa, hay un plan, hay una dispensación, hay una era establecida, ya programada por Dios en las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con la era milenial, el reinado de Cristo en la tierra. Sí, cuando Él sea el gobernador supremo, ya lo es, pero esté ejerciendo de manera directa, ¿verdad?, esa posición. Y reconocemos, por cierto, que Dios es el dador tanto de la vida como de la muerte. Él tiene toda autoridad. Así lo declaró el Señor mismo en el capítulo 28 de Mateo, ¿sí?, cuando le dijo a los discípulos, por ahí del versículo 18 al 20, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan esto, vayan, realicen esta labor. Así lo indicó el Señor de inicio a los 12 discípulos, pero más tarde esta disposición se extiende a todos los suyos. Bien, hay una distinción entre el término Dios y el término Señor. Dios, lo digo en primer lugar, Dios es el término de exaltación pura, ¿sí? Y Dios, siendo infinito, está y soberano, majestuoso, está por encima de todos nosotros y de todas las cosas. Sí, está entronizado el Señor, ¿verdad?, en los mismos cielos. Y el término Señor lleva la idea de gobierno soberano. Sí, cuando Él está ya dentro de esta acción administrativa, llevando a cabo la ejecución de sus mandatos,
¿verdad?, de sus disposiciones para ejercerlas. Y bueno, decía, aunque el Señor no está ejerciendo todavía plenamente en este tiempo ese gobierno, ese dominio, sin embargo, quienes lo conocemos, quienes lo hemos aceptado y hemos creído en Él, ¿sí?, le debemos a Él obediencia y desde luego todo reconocimiento. Bien, el término Señor aplicado de manera directa, de manera especial a nuestro Señor Jesucristo, porque es el tema, de acuerdo al tema, el señorío de Cristo, se aplica en tres formas distintas. Y es bueno dejarlas claras o establecer claramente en qué consiste estas tres formas distintas de reconocer el señorío de Cristo. Número uno, porque nos dirigimos a Él como a un maestro. Esto resaltó mucho durante el ministerio de Jesús aquí en esta tierra, ¿sí? Algunas personas que se acercaban a Él lo hacían identificándolo como rabí o rabino, asociando el tema con un doctor de la ley judaica. Esto quiere decir que él venía siendo una especie de amo para sus discípulos y sus discípulos lo reconocían de esta manera. Y se habla de él como el Mesías exaltado. Ya el profeta Isaías, más de 700 años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, estaba señalando este tipo de reconocimiento. Por ahí los capítulos 51, 52, 53, entre otros, del libro que lleva el nombre del profeta Isaías, para reconocer su mesiasgo. Y todavía la palabra o el término Señor, en tercer lugar, viene con la idea de gloria divina. Sí. Cuando leemos el hecho de la transfiguración en Mateo 17, por ejemplo, allí el Señor se transfiguró y los discípulos pudieron ver su majestuosidad, su gloria. Sí, fue de manera anticipada, sí, el hecho de que le contemplaron así, le vieron de esta manera glorificado, en su estado glorificado. Y ¿qué podía faltar allí? Hubo un testimonio claro, ¿verdad?, de la exaltación del Hijo de Dios y la comparecencia, por cierto, de Moisés y de Elías en este hecho, en ese acontecimiento. Bien, ¿qué de nosotros como iglesia? ¿Qué decimos a esto? ¿Hasta dónde la iglesia cristiana, la iglesia evangélica especialmente, debe reconocer o debemos reconocer el señorío de Cristo? Esto, por supuesto, yo he estado más con la simple idea de que desde que invitamos a una persona a venir a Jesús, desde que le invitamos a abrir su corazón para que lo acepte como su Salvador personal, sí, debamos incluir, creo que de una vez, sí, yo estoy más que convencido de ello, de que las personas no solo deban invitar a Jesús, aceptarlo, creer en Él como su único y suficiente Salvador. Con frecuencia llevamos a esa decisión a las personas y nos detenemos allí o cerramos allí. Mira, debes aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Sí, yo he estado recomendando y se recomienda, ¿verdad? Y de manera conveniente, para que de una vez la persona, desde un principio, desde el inicio mismo, ¿sí?, identifique a Jesús no solo y únicamente como su Salvador personal, sino también como su Señor, el Señor de su vida, porque a partir de ese momento Él está entregando su vida al Señor como
como su Señor precisamente, ¿sí? Al cual le deberá sujeción y obediencia, al cual se va a dedicar o consagrar enteramente. Sí, eso es. Así que es la organización, viendo aquí que la iglesia debe reconocer el señorío de Cristo, que es la organización de una organización divina escogida por Dios. La iglesia es una organización, y más que una organización es un organismo vivo, sí, establecido por Dios, escogido por Dios, sí, y tiene leyes, principios, estatutos, ordenanzas, sí, y que deben ser acatadas para obedecer, sí, para reconocer a ese Rey invisible. Sí, por cierto, a ese Rey invisible, por cierto, al cual nuestros ojos humanos no pueden ver, dice el apóstol Pedro, pero sí, ¿verdad? Creemos en Él y le hemos reconocido, y un día, por cierto, le veremos. De esto no hay duda. Nosotros somos algo así como sus súbditos, y hay un reino celestial, también invisible, pero un día, decía, va a ser establecido ese reino, se va a hacer visible, ¿sí? Y a muchos se van a someter, o nos vamos a someter a Jesús, reconociendo su señorío, pero otros tendrán que hacerlo de manera obligada, porque el Señor, para ese tiempo, dentro de la era milenial, los va a someter, absolutamente a todos, los va a someter, ¿sí?, a esa obediencia, aunque sea a la fuerza. ¿Quién dijera? Suena extraño eso, pero si Cristo va a estar reinando en esta tierra y teniendo como sede allá en Jerusalén, según lo ya establecido por Él mismo, ¿sí?, siendo un reino real, visible, pues todos tendremos que obedecerle y estar sujetos a Él. Cristo es nuestro Señor. Hay un pasaje que conviene leer, y estamos en Colosenses. Es importante, entre otros, este pasaje. Colosenses, ahí estamos. Amén. Colosenses, capítulo 1, sería del versículo 15 al 22, para ir señalando, entresacando algunas cosas que considero importantes, ¿sí? Y bueno, nos dicen los primeros 3 versículos, el 15, el 16 y el 17. Colosenses 1. Él es la imagen, refiriendo al Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero en la creación. Sí, el que era desde antes de la creación, también deba interpretarse de esa manera. ¿Por qué? Porque la corriente gnóstica desde el primer siglo fue para hacer algunos señalamientos contrarios a la realidad de las Sagradas Escrituras, a la revelación de la palabra del Señor, diciendo que Cristo tiene principio, sí, tiene un origen, y que es una de las criaturas, esto lo señalan otras religiones, que tiene, fue la primera creación de Dios, la primera criatura de Dios. No, precisamente. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Notemos, Él es antes, desde siempre, desde antes de la creación, ¿sí? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos allí. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Notemos en qué términos.
Si nuestra mente nos ayuda a captar, a dimensionar, a tener, contemplar el alcance que eso tiene, ¿verdad? Nos quedaremos anodanados, ¿sí? Asombrados, ¿sí? Sorprendidos de estas declaraciones y del alcance de las mismas, ¿sí? Porque Él no solo es co-creador, es creador, y por medio de Él, por causa de Él, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas, y Él desde luego contribuye para que todas las cosas subsistan hasta el día de hoy. Hay escrituras que apoyan y refuerzan esto mismo, y quiero que veamos pasajes muy conocidos como por ejemplo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No, a diferencia de otras traducciones que señalan aquí, dice, y el Verbo era un Dios chiquito, así, con D minúscula, un Dios. No, el término correcto, de acuerdo a los originales, es, y el Verbo era Dios. Y ese mismo Verbo, que era el Señor Jesucristo de por sí, el 14 ya lo aclara más bien, y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, se humanó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y extendiéndonos un poquito al capítulo 17 de este mismo Evangelio, tenemos que dice aquí, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, un solo versículo, en este caso el versículo 5, dice Juan 17, 5, ahora pues, dentro de su oración, el Señor está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, ahí está establecida, muy claramente definida, la preexistencia de Cristo. Sí, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces tenemos aquí que Cristo es el primero en la resurrección. Por cierto, volviendo al caso, a la cita de Colosenses 1, el versículo 18, allí encontramos, ¿verdad? Ya estamos ahí otra vez, Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es lo que dice aquí. Cristo es el primero en la resurrección. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sí, todavía agrego, no vamos a ir allí, pero Efesios 1, versículos 22 y 23, Pablo refuerza esta misma declaración, ¿sí? Allí, para señalar que Cristo es la cabeza, ¿sí? No hay dos cabezas, tampoco tres, no hay una cabeza divina y otra humana, no hay una cabeza en el cielo y otra en la tierra, representando o sustituyendo o reemplazando o funcionando en lugar de Cristo. No, la iglesia tiene solo una cabeza, nada más. Ya lo estamos leyendo aquí. Cristo es el primero, dice en los versículos más adelante, 20 y 22, o al 22, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, hablando Pablo dirigiéndose de manera especial a los gentiles aquí, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es lo que leemos allí. Sí. Cristo, por lo mismo, dentro de estos oficios, ¿verdad? Así establecidos, es el único mediador. No hay muchos mediadores. Insisto, no hay más de un mediador único y suficiente, porque es el que vino a realizar, a llevar a cabo la obra de redención. Ninguna otra murió en nuestro lugar y por nuestros pecados. Nadie más dio su vida por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. Solamente Cristo. Por lo mismo, Él está llevando a cabo esta función muy importante. Dice aquí, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sí. Y todavía, 1 Juan, capítulo 2, por ahí el versículo 1, extendiéndonos quizás hasta el versículo 3, pero Él es el mediador, definitivamente. Es único y suficiente. Es insustituible en su función. Sí, desde que Él ascendió a los cielos y se colocó o se sentó a la diestra del Padre, Él está cumpliendo esa función, ese oficio por todos nosotros. Y es satisfactorio, sí, completamente. Sí, nos llena, nos satisface plenamente, sí, su función, sí, y nos da confianza, nos da seguridad, el saber que ese mediador único y verdadero está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y si hiciera falta algo más, Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. No hay otro nombre bajo el cielo. Solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Cristo, ¿sí? Dado a los hombres, a todos los hombres, pero particularmente a los que hemos confiado y estamos creyendo y esperando en Él. Bien. ¿Cómo se advierte? Todavía ampliando aquí un poquito. ¿Cómo se advierte? ¿Cómo se nota? Se hace evidente la función, la supremacía de Cristo. Notemos aquí todavía hay algunas cosas que señalar a la luz de la palabra de Dios. Sí, encontramos que, bueno, hay tres cosas. Primero, dice primera carta de los Corintios, el capítulo 15, versículo 20, que Él es el primero en la resurrección. Sí, el primero en la resurrección. Hay dogmas por ahí que algunas personas, quizás conocedores de Dios o no, creyentes en el Señor o no, que se dice que resucitaron y ascendieron al cielo. No ha ocurrido todavía la resurrección de los justos, todavía no ocurre. María, la madre humana, que merece respeto y reconocimiento como una creyente a modo, sí, está esperando
la resurrección. Ella no ascendió, no ha ascendido. Sí. Dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, notemos, primicias de los que durmieron es hecho. Y si agregamos el versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Notemos, nadie puede adelantársele a Cristo. Nadie se le ha adelantado y el Señor no lo va a permitir porque no está establecido así en su palabra. No. Pero dice aquí, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, notemos. Luego los que son de Cristo enseguida o después los que son de Cristo en su venida. Cuando Él venga, sí, todos los justos que duermen, ¿verdad?, en el Señor, sus cuerpos en el polvo de la tierra, sí, van a levantarse. Y los que vivamos, ¿verdad? Si es que vivimos cuando venga el Señor, seremos transformados. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Bien, Cristo es el primero en la iglesia. Sí, volviendo a Colosenses 1:18, ya leímos allí. Sí, es el primero. Él es la cabeza, decía. No hay dos cabezas, mucho menos tres. Sí, Él es la cabeza de la iglesia. Sí, la iglesia es su cuerpo místico o espiritual. Y estamos unidos a Cristo de manera invisible, sí, pero real. Somos miembros de su cuerpo. Y ampliando por ahí el apóstol Pablo sobre este particular, sí, nos bastaría darle una ojeadita, una leidita allí a primera carta a los Corintios, capítulo 12, por ahí del versículo 8, 9 en adelante, ¿sí? Para donde Pablo hace una descripción así, ¿verdad?, de cómo somos colocados en el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Cristo debe ser el primero en todo. Ya lo leímos, Colosenses 1, 18 y 19. Él es superior, por supuesto, a cualquier persona humana. Sí, sobre todo el versículo 19 dice que a Dios le plació que en Él habitase toda la plenitud, toda en Cristo, sí, reposa toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Así que quienes tienen y consideran y califican o catalogan a Cristo como un mero humano, sí, lo hacen al margen o fuera de la revelación bíblica. Sí, completamente al margen. Sí, pero yéndonos a las Sagradas Escrituras, encontramos allí, Colosenses 1:19, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. En conclusión, tenemos, ¿verdad?, que desde su introducción en el mundo, Cristo fue presentado como Señor. El ángel, no se nos dice ahí qué ángel habrá sido, pero uno que fue comisionado especialmente para dar este anuncio, para dar este aviso del nacimiento de Jesús humanamente hablando. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 11, sí, tenemos que el ángel dijo, aquellos pastorcitos que aquella noche, ¿verdad?, andaban cuidando sus rebaños, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén en este caso, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese fue el anuncio solemne, sí, con toda propiedad, sí, que no admite cambios ni modificaciones. Ahí está. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Bien, esto indica pues su autoridad, su dominio, ¿sí?, su señorío, y porque Él es Señor de señores.
Siguiéndonos a Apocalipsis 19, son de las últimas, o la última cita en este caso. Dice Apocalipsis 19, versículos 11 y 16, ¿sí? Dice en esa revelación el apóstol Juan: entonces vi en el cielo abierto, y aquí, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Notemos, resalta lo que aquí leemos, ¿sí? Y está en mayúsculas, letras mayúsculas: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que dice aquí precisamente ya el versículo 16. Para los que le amamos, para los que amamos al Señor Jesús, Él es precisamente eso, Señor y Dios, ahora mismo. Sí, no lo va a hacer en un tiempo futuro. Lo que señalé fue con respecto a que al establecer su gobierno, el Señor pues será visible, físico, ¿verdad? Y todos le veremos. Pero es real. Desde ahora, su señorío es verdad que Él es Señor y debe ser reconocido como tal. Debemos santificarle y exaltarle como Señor en nuestros corazones, a través de nuestras vidas, y todo esto nos lleva a solo una conclusión: que a Él debemos pleitesía, obediencia, reconocimiento y sometimiento, sí, para la gloria de Dios. Espero que con la ayuda del Señor esta palabra sea útil y provechosa, sí, y de edificación para todos nosotros. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.